Buenas tardes, licenciado, y personas que probablemente lleguen a ver este video diario o lo estén viendo semanalmente. Em, Tuvimos vacaciones. Nah, qué forma tan sincera de empezar. No, la verdad es que empezamos esta clase, obviamente. Es cierto, mi nombre. Mi nombre es Anderson Gómez. Voy a hablar sobre mi video diario número 9 u 8 por ahí, entre el 9 y el 8 me muevo. Y comenzamos la clase del día jueves de esta semana con la entrega de esto. No está mal para mí, un 5 de 10. Antes solían ser un 2.5, pero hey, tuve un 2.5. Hay que verlo lo bueno. En esta hoja de trabajo nos la presentan como, mire sus errores, desaciertos, aciertos, aunque creo que hay algunos, bueno, no muchos. Y de hecho no me tomó en cuenta esto. Y yo no la apunté, o sea, la apunté pero no me la califiqué. Y de ahí esto, lo de mi pregunta que realicé en clase, que es lo de si a un nivel crítico es realmente criticar, o sea, ¿a qué se refiere con criticar? Y la duda metódica va en relación a eso, a lo de la crítica, que es una crítica. ¿Cómo sé si estoy criticando? ¿Cómo sé si es una crítica exactamente o si es, por ejemplo, nada más una opinión? Y cómo sé también que cómo es un análisis, porque hay una diferencia, al parecer, entre crítica, análisis y opinión. Y encima predecir un hipotético, básicamente lo que nos puso a hacer en este examen, y del cual es como de parcialmente no tiene idea, no, o sea, no tenía ni la menor idea de cómo visualizar todo esto, formular una hipótesis a partir de un caso que exactamente, concretamente no lo conozco, lo desconozco, es un desconocido para mí, es como de, oh, ¿qué tal? No, no, entonces es un poquito más difícil, difiere un poco, de hecho, con toda la concepción que todos decían, de hecho todos casi lo funan por esto, porque decían que no estamos relacionados con las variables y por ende no vamos a poder interpretar y sacar una hipótesis de, de estos porcentajes y de estas gráficas que se nos está presentando. Aún así, hago una pequeña, quizás, no aclaración porque realmente yo no doy aclaraciones de nada, pero quizás mi punto de vista. El, Probablemente lo que se intentó en este examen, en este parcial, en este corto, fue que nosotros pudiéramos mejorar nuestro pensamiento, pensaría yo, deductivo, porque partimos, no, perdón, inductivo, porque partimos de algo muy particular como es esta pequeña pista, esta pequeña gráfica, de este pequeño caso y de esta pequeña, en teoría, este pequeño párrafo que se nos entregó y teníamos que partir de esto para generar una hipótesis. Por ahí me imagino que iba la intención. Sin embargo, pues, es un poquito difícil teniendo en cuenta que apenas es nuestro segundo año. Aún así, creo que con un poquito más de esfuerzo, ejercicio, leer un poquito más, algunas investigaciones, se puede generar un conocimiento a través de este tipo de pruebas. O perdón, se puede mejorar y desarrollar de una mejor manera el pensamiento inductivo. Nam, nam, nam. Pasando de la prueba, que fue, para mí estuvo bien, ¿no? Pocos aciertos, desaciertos. Dejando eso, entramos de una vez a lo que nos apetece el día de hoy. Por cierto, no pagué mi Windows esta. No pagué mi Office y no sé si se paga o ya ni me acuerdo cómo lo pirateé, pero la cosa es que lo vamos a trabajar con Paint. ¿Por qué con Paint? Porque creo que también se puede utilizar para muchas cosas. Utilizaría Word, pero es que la verdad, hacer un montón de... Incluso podría presentar diapositivas, pero el, el perdón, la finalidad de estos videodiarios considero que es como que tomar herramientas que a nosotros nos puedan servir para exactamente no replicar, porque yo también he replicado algunas cosas en clase, pero más o menos tratar de darle forma desde mis propias palabras, con mis propias herramientas y presentar, miren, esto fue lo que entendí. Y quizás no sea una obra de arte, pero al menos ya tiene ciertas bases, puedo decir que construí mis bases y a partir de esto puedo generar una escultura como lo que estoy intentando yo hacer, que es el cerebro humano, pero no me salto allá, pero al menos ya tengo las bases, perdón, ya tengo las bases para generar esto. Eso considero yo que es fundamental
pues el desarrollo de todo este curso. Ok, ahora sí, hablando a grandes rasgos con chi cuadrada, que es un método básicamente no paramétrico. ¿Qué significa que no sea no paramétrico? Básicamente que no necesita muchos criterios. Es como, ¿cómo decir? Es como utilizar la analogía de... Voy a utilizar esta analogía, no sé por qué, bueno, siento que voy a terminar funado. Es como existe este paradigma de que una mujer con corte y una mujer que no utiliza corte, a un hombre en general le sale mmm, para proveerle ropa, en el sentido de ropa, vestir a una mujer que no sea definitivamente, o sea, que no utilice corte, a vestir a una persona que utilice corte. Porque el número de la cantidad de cuánto cuesta un traje típico es abismal. Imagínense un montón. A diferencia de la otra persona. Es lo mismo. Básicamente uno necesita más como criterios y mientras que el otro no. No me funen, por favor, es solo una opinión. Es solo una analogía que se me vino y pum, dio chispas, funcionó, bueno, funcionó en mi mente, creeré que funcionó. Pero es lo mismo. Para R. de Pearson necesito que sea solo una moda, que sea solo esto, que básicamente la distribución forme la campanita, porque si no, básicamente necesita más requisitos. ¿Cuáles son los requisitos básicamente para una prueba no paramétrica? Tener categorías. ¿Por qué? Porque aquí vamos a utilizar, ya no utilizamos exactamente la campana de Gauss, que recordarán que es como esto, y se extiende así. Esto me dice que toda la distribución tiene un comportamiento, ¿cómo era? Tiene un comportamiento normal, pero no, yo no necesito esto para esto. Lo que yo necesito para este tipo de pruebas es, ay, perdón, lo que yo necesito para este tipo de pruebas son categorías. Fácilmente puedo decir 1, 2, 3 categorías. Y ahorita es cuando decimos, entonces es un poquito más fácil. En general sí, es un poquito más fácil. No del todo, claro, pero siempre va a tener su grado de dificultad. Y claro, va a tener también su grado de aplicación, o sea, qué investigaciones van a requerirlas, cuáles no, cuáles sí. Pero en general es eso. Em, Ahora bien, perdón, creo que me falta uno. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí necesito borrar uno. En lo que estoy aquí, bueno, en lo que estoy intentando explicar esto, hagamos de cuenta que eso es lo que necesitamos para hacer chi cuadrado. Uno de los inconvenientes que tenemos a la hora de utilizar chi cuadrado, y tal vez es una desventaja muy grande, es que como utilizamos categorías y lo único que necesitamos hacer, bueno, lo único que se pretende hacer con esto es ver si tal variable está relacionada con tal. Es lo único. No mide la fuerza, no me dice Simón, te dice es muy fuerte tu correlación, es muy fuerte. No, es solo te dice, mira, sí, están correlacionados, porque es mayor a tu chi de tabla. Eso es lo que voy a explicar ahorita. Eso en cortas palabras, otra analogía para ver esto es como que es como cuando se hace una prueba de ADN y una prueba de ADN contra lo que dicen los papás. Mi papá me va a decir, mira, tenés un primo lejano que es primo de mi primo, pero es tu primo a fin de cuentas. Ok, yo asumo que es verdad. Yo asumo, perfecto, es mi primo. Sin ninguna clase de... Ahí sí que solo me dicen, solo me están asegurando, Simón, son primos, ahí está. Pero no me está diciendo en qué nivel, en qué grado. O sea, cuánto de ADN tiene él, igual que yo, qué, cuánto material genético compartimos para decir que es mi primo. No, solo digo, ¿es tu primo? Bueno, ok, me dicen, bien. Es más o menos así como funciona chi cuadrado. Mientras que R de Pearson es como una prueba que donde te sacan la sangre, a este pariente, comprueban y te dicen en qué grado o más o menos cuánto material genético comparten ustedes dos. Y así de simple. Chi cuadrado me dice que necesito categorías. ¿Categorías para qué? Por ejemplo, uno de los ejercicios que teníamos tenía categorías sobre la ansiedad tipo rasgo. Bueno, me dividen alto, bajo, alto, bajo y medio.
Y ya a partir de eso yo puedo generar una tablita en donde solo voy a ingresar el número de personas que cumplan con ansiedad rasgo y que estén en tal número de días. El número de días puede el número de días puedo ponerlo aquí, el número de días sin salir, lo puedo colocar acá, perdón. Acá va a ir el número de días sin salir. Debí pagar el Excel. El número de días sin salir va a ir acá. Perdón. Mejor que aquí vayan lo ansiedad tipo rasgo. Que en la columna vertical vaya bajo, medio y alto. Y ahí ya tengo uno. Aquí en la otra columna, o de este lado, va a haber, por ejemplo, alto, bajo y medio. ¿Y cuántos días salieron? O podríamos colocarlo por semanas, ¿va? Bueno, pero eso sería más trabajo, ya no quiero ponerlo por eso. La cuestión es que aquí van a ir los resultados de las pruebas, pero que coincidan, perdón, voy a hacer otro cuadrito, pero que casualmente vayan a coincidir. Ahí se puso rojo. Bueno, no es mi culpa. O sea, sí, pero no. Casualmente van a coincidir con otras categorías. ¿Saben qué? Siento que se me va a hacer muy difícil hacer esto. Voy a aplicar una más sencilla. Un ejemplo más sencillo. ¿Usted fuma, sí o no? Y podríamos comparar. Tiene que ver las veces que ha fumado, tiene que ver si fuma o no con un nivel de ansiedad. Podríamos poner eso. Sí, 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 sí. Entonces no está tan mal. ¿Fuma, sí o no? Ok. Aquí vamos a poner si fuma. Control Z, sí, no. F, de fuma. No fumen. Eh, la cosa es que aquí, entonces voy a yo ver en un estudio que yo me invento aquí de la nada, si fumar y está relacionado la variable de fumar con los niveles de ansiedad rasgo. Ok, lo voy a hacer. Entonces le pregunto a una persona si fuma, si no, si no, si no, y comparo eso con si tiene un nivel de ansiedad bajo o si no. Perdón, si tiene un nivel de ansiedad bajo o alto, y si fuma o si no fuma. Así de sencillo. Entonces, calculemos que aquí me salieron dos. Perdón, ya me salió un gallo. No, es que me estoy rompiendo todas las cuerdas vocales. Por ejemplo, que aquí me salió un 4, aquí me salió un 5, aquí me salió un 6, aquí me salió un 1, aquí me salió un 2 y aquí me salió un 3. Lo que voy a hacer con esto es sencillo. Obviamente no voy a poder hacer las operaciones aquí, o sea, sí, pero no, porque si no, no me va a dar tiempo de subir esta cosa y va a ser un total con descontrol. Pero lo voy a sintetizar utilizando, utilizando este breve ejemplo. Bueno, voy a sumar entonces eh, la ansiedad que está en nivel bajo, que se haya respondido que sí y que no. Voy a sumarlo en un total. Aquí va a ir el total, aquí va a ir el total también de este y aquí va a ir el total. Ojo que aquí es lo más importante a resaltar y lo más, no preocupante, pero sí lo más como, espérense, quiero este. Lo más detallado para poner es que aquí esta columna se suma, esta columna y perdón, estas columnas van a dar un total aquí y aquí también las filas van a dar un total ahí, un total acá, acá, acá y acá. Y tanto las filas como las columnas tienen que coincidir. Si aquí me dio 10, aquí también me tiene que dar 10 para que así yo no tenga ningún problema porque chi cuadrada funciona de una forma bastante sencilla. Media vez hice esto. Esto, por cierto, se llama una tabla de contingencia porque vamos a tener que prevenir, bueno, de contingencia porque creo que la explicación se quedaba entre por qué puse sí y por qué puse baja, pero ahí se va a perder mucho tiempo explicando, así que no voy a escatimar en eso. Perdón, voy a escatimar en eso.
Entonces tiene que estar tanto vertical como horizontalmente, tiene que dar el mismo resultado. Se hace por tablas, este es el primer paso. Tengo tablas, esta es una tabla de datos observables. O también podría ser nuestra frecuencia absoluta. Esta podría ser, y recordemos las estadística descriptiva, que básicamente hacíamos una tablita con todos los números y ahí nos salían como cero, la frecuencia absoluta, la frecuencia esperada y ya está. Esta en chi cuadrado o para este método se utiliza o se llama, ¿cómo era? Frecuencias observadas. Sí, 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 tabla de frecuencias observadas. O recordaremos y tratemos de como un hacer ese enlace con lo que ya vimos y pónganle que es la tabla de frecuencias absolutas porque son todas las frecuencias que se obtienen, ¿va? Luego de esto, nosotros lo que hacemos es hacer otra tablita igualita en donde tenemos que sacar la proporción del total de la suma de todo esto, o sea, sumamos todo eso y, perdón, de toda esta columna, del total de esta columna tenemos que sacar una proporción, es decir, que vamos a dividir el total de esta primera columna en el total de filas y columnas. Aquí nos va a dar un resultado, pero nosotros tenemos que entonces dividir esto dentro de esto, perdón, sí, esto dentro de esto, y eso nos va a dar una proporción, y aquí también nos va a dar una proporción, que nos va a servir para generar la otra tabla, porque en base a esto entonces ya vamos a poder multiplicar esta proporción por el resultado que esté aquí, lo que nos va a dar aquí la frecuencia esperada de este, la frecuencia esperada de este, la frecuencia esperada de este, la frecuencia esperada, la frecuencia y eso es lo que nos va a dar como un resultado bastante, eso es lo que nos va a dar nuestra tabla de, 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 de frecuencias esperadas, que en este caso serían las frecuencias relativas. Sí, sí creo que son las frecuencias relativas. Dejando eso de lado, entonces ya tendríamos nuestras dos tablitas. Por cierto, se llama chi cuadrado porque tiene una x así y está elevado al cuadrado, pero es porque en la anterior nosotros a esa suma en general la elevamos al cuadrado. ¿Por qué? Porque puede que en la multiplicación o en la resta que se hace en los procedimientos de arriba, que no voy a explicar porque creo que ya me tardé mucho, se realiza principalmente para que no existan números negativos dentro de nuestras tablas. ¿Por qué? Porque un número negativo significaría que entonces, según la recta numérica, está del otro lado y eso como que no está bien y obviamente igual la chi cuadrada se tiene que elevar porque pues no tiene que existir un número negativo porque así lo han hecho las personas que inventaron chi cuadrada. Es una forma fácil de explicarlo. No hay más ciencia atrás. No le busquemos. Entonces, tendríamos, no es finalmente, perdón. Sí, 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 perdón. No son en los procedimientos de arriba, lo siento, me disculpo. Es en los procedimientos de aquí abajo. Obviamente, tenemos que tener nuestra tabla de frecuencias observadas, nuestra tabla de frecuencias esperadas y nuestra tercera tabla, se va a llamar, básicamente va a ser para hacer los cálculos. Y es aquí donde obtiene su nombre chi cuadrado. Como ya tenemos dos tablas, en teoría ya tengo dos tablas. Imaginemos que son dos tablas, ¿no? O sea que aquí tengo lo mismo que abajo. O sea, tengo lo mismo arriba que lo mismo abajo, pero esta vez abajo imaginemos que ya tiene todo lo que les expliqué aquí. Que básicamente eh, multiplico el resultado de dividir la suma de esta columna dentro de esta otra de la columna del total de columnas y eso me va a dar una proporción. Esa proporción tengo que multiplicarla por el resultado total de cada una de las filas y ese resultado me va a dar la proporción de este. No sé si se logra entender, yo esperaría que sí. De este. Básicamente me van a dar la proporción. Y aquí me van a dar puras proporciones positivas, obviamente. O sí.
tanto positivas como negativas, porque ya es en esta tercera tabla en la que ya toma el nombre de chi cuadrado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos estos números, perdón, ya tenemos acá nuestras frecuencias esperadas y nuestras frecuencias observadas. Aquí imaginemos que ya tenemos una proporción, ya tenemos proporción, ya tenemos proporción, ya tenemos proporción, ya tenemos sumas, ya tenemos todo. Lo que vamos a hacer es que la misma proporción, perdón, vamos a, perdón, vamos a restarle a las frecuencias esperadas las frecuencias observables. Creo que era así. Recuerdo que era así. Si no, igual me puede corregir, licenciado. Las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas. Eso nos va a dar, y lo elevamos al cuadrado. Por eso. Se potencian y ahí sí. Ah, no. Sí, entonces son las frecuencias esperadas menos las frecuencias observadas. Y ese resultado va a ir acá. Y así sucesivamente con cada uno de los que están aquí arriba. Vamos a restar esta tabla menos la otra. Y eso nos va a dar aquí un número mágico que nos va a ayudar mucho. Y este procedimiento, que es de restar esta tabla de frecuencias esperadas menos la tabla de frecuencias observadas, nos va a dar aquí los resultados, obviamente ya elevados al cuadrado, porque por eso se llama chi cuadrado. Y ya con esos resultados, lo que yo voy a hacer es sumarlo todo. Aquí me van a dar todos los totales de cada fila. Y aquí, y bueno, igual aquí, pero como dijo el licenciado, es como de, igual te va a tirar el número, a menos de que quieras comprobar que hiciste bien la operación, ahí sí que, por si las moscas. Pero en general, sumando esta fila, me va a dar un total aquí. Esta también me va a dar un total, esta también me va a dar un total. Y luego tengo que sumar toda esa columna de totales y lo que me tire aquí va a ser mi chi calculada. Chi calculada. ¿Qué tengo que hacer con esta chi calculada? Básicamente tengo que contrastarla con una chi de tabla o el chi estadístico también. Y la regla me dice que si el chi de tabla es, perdón, si chi calculada es más grande que chi de tabla o chi estadística, se rechaza la hipótesis nula. Ahora bien, si chi de tabla es más grande que chi calculado, obviamente no se acepta la hipótesis nula. Significa que no hay relación entre tus variables. Eso de una forma sencilla. Eso se hace a través de una tabla que ya no me da tiempo de presentar, pero en donde van a servir estos dos datos, que básicamente es el nivel de error, que en general el que manejamos es siempre 0.01 y 0.05. O dicho de otra forma, el 1% o el 5% de nivel de error. Aparte de eso necesitamos los grados de libertad. Y los grados de libertad GL se obtienen mágicamente. Es bastante sencillo. Realmente es cuántas columnas y cuántas columnas y cuántas filas tenemos. En este caso, para el ejemplo, imaginemos que tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3 para abajo y 1, 2. Ok. Entonces tenemos 1, 2, 3. La fórmula la fórmula nos dice que hay que a estas 4 columnas hay que quitarle 1. Estas 4 columnas hay que restarle, perdón, estas 3 columnas hay que restarle 1. Eso es igual a 2. Y estas filas son 2 menos 1, porque también hay que quitarle 1, siempre es 1. Se va a quedar como 1. Entonces, todo, nosotros con este resultado lo que vamos a hacer es 1 por 2, multiplicarlos básicamente. 1 por 2 es 2. Entonces, esos son nuestros grados de libertad. 2 grados de libertad, y ahí sí que depende qué nivel de error hayamos manejado, si fue del 1% o del 5%, porque para encontrarlo en la tablita tenemos que visualizarlo grandemente, porque aquí en la columna del lado izquierdo siempre van a estar los grados de libertad, y todas las filas que están acá van a ser todos los posibles números que tengamos, siempre dependiendo
el nivel de significancia que hayamos manejado, o el nivel de error también. Tenemos el 1%, el 5%, entonces tenemos que encontrar aquí 2 grados de libertad. ¿Cuánto de significancia? 0.5, ok, 0.5 y lo encontramos, perfecto. Y supongamos que aquí mi resultado fue de 2, 0.2. Y casualmente, este es el chi calculado. Es lo que yo calculé, eso es lo que yo hice, es lo que me salió. Y el chi de tabla o esa tablita grande, cuando lo busco, aparece que es un 12.3. ¿Cuál es más grande? A simple vista, es obvio. Vamos a tener que rechazar a través de, obviamente, lo que ya se dijo, que chi de tabla es más grande que chi calculada, se acepta la hipótesis nula. Por ende, se rechaza la hipótesis de investigación y se demuestra entonces que sí están relacionadas X variable con Y variable y así de simple. No me mide la fuerza, para eso tendríamos que agregar otras pruebas más que me midan la fuerza de esta correlación, de esta relación. Y hasta ahí sería mi explicación, porque la verdad ya no sé ni de qué hablar, pero intentamos darle con todo, ¿no? Y eso ha sido todo lo que hemos visto durante esta semana. Y hablamos de nuestras investigaciones, pero eso lo dejaré para otro momento, un momento más, más tranquilo, porque no he encontrado ni una investigación. No, ya es broma. Pero en general, chi cuadrado se utiliza como método no paramétrico en síntesis, que utiliza categorías. También podemos utilizar, o sea, no por esto significa que no podamos darle un tratamiento a, por ejemplo, a distribuciones que sí cumplan la campana de Gauss, que tengan una distribución normal. No, no significa eso. Significa que lo que tenemos que hacer para transformarlo o darle un trato con chi cuadrada es que tenemos que convertir esos intervalos de razón, perdón, esos intervalos o razones, perdón, en categorías. Y eso es lo único que tenemos que hacer. Y ya, corte. Quedó bonito. Nos vemos en una próxima.